Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Bueno, es un gusto saludarles y darles la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Y bueno, siempre tratando de llevar información directa de las personas que vienen construyendo el desarrollo de la realidad actual en Venezuela. Hoy tenemos como invitado a Pedro Pablo Fernández. Bueno, ya todos lo conocemos y más que concentrarnos en toda la experiencia y toda la información que tiene Pedro Pablo, que ya para todos es conocida, Pedro Pablo, te doy la bienvenida. Un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Pedro Pablo, hay una realidad, una situación muy particular en Venezuela. Durante años tú has sido una voz constante en esa construcción de una ambición moderna de desarrollo para esa Venezuela que queremos, insistiendo en la necesidad de instituciones sólidas, reglas claras, confianza para las inversiones, generar empleos productivos, reales y una economía capaz de reducir la pobreza de forma sostenible. Tu plan está enfocado en no en las críticas, sino más bien en la construcción, en buscar soluciones, en propuestas concretas sobre cómo transformamos ese potencial productivo del país en oportunidades reales para millones de venezolanos. Es un momento en el que el país no solo necesita diagnósticos, sino una conducción directa, con capacidad de ejecución. Se dice fácil, pero se requiere experiencia, conocimiento, capacidad. Es aquí donde muchos ciudadanos comienzan a preguntarse si quienes han dedicado tanto tiempo a pensar esas soluciones, como es el caso tuyo, también deberían asumir la responsabilidad de liderar su implementación desde lo más alto del nivel. ¿Sientes que ha llegado el momento de que las ideas que has defendido durante años pasen del terreno técnico y académico al liderazgo directo de una etapa de transformación nacional? ¿Te ves de manera concreta asumiendo la presidencia de la República para hacer realidad la Venezuela que siempre has defendido? Mira, mi respuesta es: Dios me libre, Roberto, de tener que asumir una responsabilidad como esa. Yo veo un montón de políticos venezolanos aspirando a ser presidentes que ven la presidencia como un premio, como un regalo. Es como si no entendieran el inmenso sacrificio que implica ser presidente de Venezuela hoy. Eso no es un premio, ¿no? No es un regalo, es una responsabilidad monumental. Nosotros nos hemos planteado un objetivo mucho más trascendente, incluso que ese. Nosotros queremos ganar la batalla cultural y quiero explicar por qué ese objetivo es mucho más trascendente, mucho más importante que la presidencia. Nosotros mañana podemos cambiar el gobierno y podemos recuperar nuestra producción petrolera. El país le puede volver a entrar muchísimo dinero, pero si nosotros no ganamos la batalla cultural, esa riqueza se va a volver a despilfarrar. Dinero a este país no le ha faltado jamás. ¿Qué nos quedó a los venezolanos de la inmensa bonanza que tuvimos con Carlos Andrés Pérez en 1973 y de la bonanza de Luis Herrera en 1979? ¿Y qué nos quedó de la fortuna que administró Hugo Chávez? Absolutamente nada. Un grupito de multimillonarios y un país arruinado, ¿no? Una clase media empobrecida. Millones de venezolanos luchando por subsistir. El fracaso de Venezuela y la causa de la pobreza está en las ideas. Es decir, está en esa idea que se sembró desde mucho antes de que llegara Chávez, de que somos un país rico y que lo que necesitamos es un presidente bueno, una especie de mesías que distribuya la riqueza entre todos. Y esa idea permitió que se construyera un Estado todopoderoso que terminó desestimulando el emprendimiento y la inversión privada. Y hizo una cosa terrible, que es que rompió con los incentivos para que se desarrollara una industria competitiva que creara empleos productivos, que son los que en definitiva se necesitan para que una familia pueda superar la pobreza. Entonces, nosotros podemos lograr un cambio de gobierno, pero si no ganamos la batalla cultural, vamos a volver a caer en esto otra vez. Tú evalúas, Roberto, el socialismo que ha fracasado en el mundo entero. Provocaron un desastre en la Unión Soviética, un desastre en Polonia,
en Rumania, en la China comunista de Mao, en América Latina han sido un desastre, en Cuba, en Chile con Allende, en Nicaragua con Daniel Ortega, en Venezuela. Ahora, pasa un tiempo, a la gente se le olvida y vuelven a sacar votos, vuelve la gente a votar por ellos. En Chile acaba de sacar la candidata del Partido Comunista, ganó la primera vuelta en las elecciones de Chile. Parece imposible, pero siguen sacando votos porque venden una idea maravillosa, un mundo perfecto donde hay un Estado sabio y bondadoso que se encarga de distribuir la riqueza para que alcance para todos. Ellos nunca te van a explicar de dónde sale esa riqueza, ni cómo ni quién la tiene que producir, pero con esa idea van justificando un Estado cada vez más fuerte. Y es una trampa. Es decir, el que se hace fuerte no es el Estado bondadoso, ese no existe. Los que se hacen fuertes son ellos, los políticos que buscaron el poder y lo alcanzaron, y son los que van a actuar en nombre de representación del Estado. Por eso es que con ese Estado grande al final terminan beneficiándose unos poquitos y se perjudica la mayoría. Ahora, ganar la batalla cultural, que es nuestro propósito, no es otra cosa que descubrir la verdad. Yo siempre repito esta frase, que es bíblica, es la verdad la que nos hará libres. Y la verdad es que la única forma de superar la pobreza es con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. La verdad es que la pobreza no se va a superar jamás con bolsitas de comida, sino con empleos estables y bien remunerados. Y esos empleos solo se pueden crear a partir de políticas que estimulen el emprendimiento, la creatividad y la iniciativa privada. Nosotros lo que estamos es explicando cómo el gobierno engaña a la gente. Y déjame contarte esto, que es un detalle, tú me sigues en las redes y sabes lo que estamos haciendo. Pero yo hice un video en el que explico cómo los bonos que manda el gobierno financiados con dinero inorgánico terminan produciendo inflación y nos empobrecen a todos. Ese es un video largo, un tema complejo, y tiene más de 10 millones de vistas en todas las redes sociales. Es decir, yo hice un esfuerzo ahí por explicarlo de forma sencilla, pedagógica, buscando que todo el mundo lo entienda, pero aún así yo dije, bueno, es un tema muy difícil, es un tema para que se viralice, es muy complicado y se viralizó y me consigo todos los días gente en la calle que me dice gracias por tus videos, he aprendido muchísimo gracias a tus videos y me lo dice gente sencilla, gente humilde, el cajero del supermercado. El otro día el muchacho que mete las bolsas en el supermercado y lleva las bolsitas al carro. Es decir, gente muy humilde que está viendo los videos y está aprendiendo. La satisfacción que a mí me produce eso es gigantesca. Nosotros estamos trabajando por acabar con los políticos populistas y demagogos que manipulan con la pobreza para buscar votos. Eso es mucho más importante que un cambio de gobierno. Mucho más importante es el cambio cultural, porque ese es el cambio que nosotros necesitamos para construir esa Venezuela con la que estamos soñando. Sí, fíjate que, bueno, hablas que lo importante es el cambio cultural, pero hay un momento circunstancial. ¿Qué tiempo crees tú que nos lleve a generar ese cambio cultural? Mira, el cambio cultural puede ser muy rápido. Básicamente lo que tenemos nosotros es que descubrir la verdad. Es decir, hablar, explicar, que la gente entienda y la gente va a asumir una conducta distinta. Después, el cambio cultural necesita un liderazgo que dé el ejemplo. Si nosotros tenemos en el gobierno y en todas las instancias una élite que se ha acostumbrado a la viveza, a que uno recibe beneficios por la proximidad del poder, si nosotros vivimos en un sistema que es perverso, y esos sistemas perversos se producen cuando el Estado crece. Cuando hay libre mercado, ¿cuáles son los estímulos que hay cuando hay libre mercado? El estímulo es competir, es emprender, es desarrollar, es trabajar, porque uno tiene éxito en la medida que estudia, que es disciplinado y que trabaja en un sistema de libre mercado. Cuando tú tienes un sistema estatista donde el Estado es el que controla el poder y el Estado puede beneficiar y un funcionario público beneficia a uno y perjudica a otro y tiene el poder de distribuir la riqueza, que es básicamente lo que plantean en el esquema socialista, entonces el éxito ya no depende de tu esfuerzo y de tu trabajo, sino de la proximidad del poder. Entonces, eso todo genera unos estímulos, unos incentivos perversos. La gente responde a incentivos y responde muy rápido. Hay gente que le preocupa y dice, es que nosotros no vamos a alcanzar nunca la transformación cultural, porque eso es lo que más tiempo va a tomar, etcétera. Eso es lo más rápido. Es decir, hay dos cosas que yo creo que van a ser muy rápidas. La recuperación económica y el cambio cultural. Yo creo que esas dos cosas son relativamente sencillas. Con el cambio cultural la gente piensa que eso es muy difícil y yo voy a poner un ejemplo que ejemplifica perfecto lo que estoy diciendo. La gente responde a incentivos. Nosotros tuvimos, la gente de nuestra generación, quizás generaciones más jóvenes,
se les va a hacer más difícil entender este cuento, pero a todos los de nuestra generación se les va a hacer muy fácil. Cuando se creó el metro de Caracas, cuando se creó el metro de Caracas, se creó una cultura de cuidar el metro, había como un orgullo muy grande en la ciudad por el metro que nos convertía en una ciudad moderna, desarrollada, con un metro espectacular. Entonces se desarrolló como una cultura de mantener el metro bien y además si había gente dentro del metro que cuando uno botaba un papel te hablaban por el micrófono y te decían no se botan los papeles, bótenlo en la basura y además identificaban el señor de la camisa amarilla. Bueno, ¿qué pasó en ese momento? Que el metro era una tacita de plata, eso era una cosa bella, impecable, no había un papel en el piso, estaba todo ordenado, la gente se portaba bien, nadie se coleaba, porque estaba todo un ambiente y un marco y unos incentivos para cuidar aquello. ¿Qué pasaba? Había gente acostumbrada a botar el papel en la calle, a comerse algo y tirar el papel en la calle. Bueno, lo tiraban, no lo tiraban en el metro, se lo metían al bolsillo, salían a la calle y lo tiraban en la calle. Pero en el metro había los incentivos correctos y la gente respondía a esos incentivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que una gente que está acostumbrada a hacer las cosas mal hechas, cuando tiene los incentivos correctos, las hace bien. Entonces, ¿qué creo yo que necesitamos en Venezuela? En primer lugar, un liderazgo que modele con el ejemplo. Es decir, en Venezuela se ha creado con la cultura de que, bueno, todo el que está en el poder roba y eso es aceptado, bueno, que roben, pero que hagan algo. Bueno, esas expresiones son unas expresiones terriblemente destructivas. Es decir, nosotros necesitamos exigirle a quienes nos gobiernan probidad completa. Los recursos del Estado son para que se administren con honestidad. Y así hay que exigir para abajo también. Es decir, el policía que no puede matraquear, la persona que ejecuta una obra, que no puede entregar una comisión. Y todo eso se hace con ejemplos, pero además con castigos. Hay mecanismos en el mundo que se han aplicado en muchos países, en todos los países ha habido tendencia a la corrupción, hasta en los países nórdicos, que dicen es que esos son culturalmente distintos. Sí, Cuando en Noruega la empresa petrolera está a manos del Estado, hubo casos de corrupción, escándalos de corrupción. es correcto. Cuando hicieron las cosas correctamente, bueno, la empresa empezó a administrarse bien. Entonces yo lo que creo que se necesita es un sistema que castigue la corrupción, que se acabe la impunidad y después un liderazgo que predique con el ejemplo y que la gente pueda ver en el liderazgo político servidores que están trabajando por el bienestar del país y no por el beneficio personal. Pero yo creo que el cambio cultural es una cosa que se puede producir más rápido de lo que la gente se imagina. Estoy de acuerdo contigo, es correcto y me parece acertado como lo estás mencionando. Em, Hablando de otro tema, Laura Dogu, la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, ha ofrecido unas declaraciones públicas, ha estado muy activa en las redes sociales y en los medios de comunicación tras asumir ese cargo en Caracas y explicando el enfoque de la diplomacia, cómo ellos lo están viendo desde Estados Unidos a Venezuela, cómo están planteando esto. Dogu ha reiterado un plan de tres fases: estabilización, recuperación económica y transición democrática, que de una u otra forma fue igualmente planteado por el secretario de Estado Marco Rubio y que ahora es parte de esa agenda bilateral con las autoridades venezolanas. Algo que a veces confunde un poco esa mezcla que hay ahí, que no terminas identificando bien claro lo que se está dando, ¿no? Pero que, según sus palabras, vamos a trabajar más o menos de lo que ella ha manifestado, que se va a trabajar de la mano con los venezolanos para avanzar hacia una Venezuela amigable, estable, próspera, democrática, y señalando que la estabilidad del país y la restauración de la seguridad constituye el primer paso de ese proceso. Ante este planteamiento internacional de estabilización como paso inicial, que incluye la seguridad, sobre todo la seguridad territorial, reactivación de servicios y coordinación con distintos sectores del país. ¿Cómo crees que se debería articular este enfoque con una verdadera hoja de ruta en Venezuela que preserve la soberanía, fortalezca las instituciones y asegure que los intereses del pueblo venezolano están centrados en ese proceso de transición? Mira, Roberto, pregunta compleja que yo quisiera, antes de contestártela, hacer una reflexión primera sobre lo que nos trajo hasta aquí, es decir, eh, eh, sobre lo que nos trajo hasta aquí, que es básicamente lo que ocurrió el 3 de enero, ¿no? El 3 de enero cayeron unas bombas en la ciudad de Caracas y se produjo
la salida de Nicolás Maduro, un helicóptero del ejército de la primera potencia militar del mundo, ¿no? Eso que ocurrió el 3 de enero fue la consecuencia lógica del error histórico que cometió el gobierno el 28 de julio al no reconocer la voluntad popular expresada en las elecciones. Y esto lo voy a repetir. El 3 de enero fue el resultado del error histórico que cometió el gobierno el 28 de julio. No había ninguna necesidad de pasar por esto. Tuvieron 1000 opciones mejores que la opción que en definitiva tomaron. El gobierno fue destruyendo la convivencia política, convirtió la lucha política en una lucha agónica. Planteó las cosas en términos de solamente dos opciones: yo gano y te destruyo a ti, o tú ganas y me destruyes a mí. El gobierno fue rompiendo cualquier escenario de convivencia político y lo hizo además deliberadamente. Yo estoy claro que el cálculo que hizo el gobierno fue, si yo radicalizo al máximo a mi adversario, si el que me quiere desplazar del poder me ofrece cárcel y venganza, yo voy a radicalizar a mi gente, la voy a mantener cohesionada. Y si yo mantengo las fuerzas que me dan soporte, resteadas conmigo, dispuestas a lo que sea, yo conservo el poder aunque pierda las elecciones. Eso fue un poco el cálculo que hicieron. Yo no puedo estar contento con que la mayor potencia militar del mundo haya tirado una bomba sobre la ciudad de Caracas. Nadie puede estar contento con eso. Yo no quiero además estar tutelado por Estados Unidos. Aquí he escuchado gente decir, yo lo que quiero es que Venezuela sea el estado número 52, que seamos como Puerto Rico. Nosotros no somos Puerto Rico, nosotros somos una nación. Tenemos una historia de la cual yo me siento orgulloso. Tenemos una cultura, tenemos una forma de ser. Yo quiero recuperar la soberanía. Pero la soberanía no descansa en el gobierno, descansa en el pueblo. Si tú no puedes pedir que respeten tu soberanía, si tú no respetas la voluntad popular. La soberanía no se perdió en Venezuela el 3 de enero. La perdimos el 28 de julio, cuando el gobierno desconoció la voluntad popular expresada en las urnas. Yo quería hacerte esta primera reflexión porque creo que es importante ponernos en contexto. Es decir, esto que está pasando es consecuencia de los errores que se cometieron y del desconocimiento de la voluntad popular. Nosotros tenemos que recuperar nuestra soberanía, pero la recuperación de la soberanía pasa necesariamente por el respeto a la voluntad popular. Dicho esto, voy a entrar a tu pregunta, que es una pregunta importantísima. Yo soy absolutamente optimista frente a lo que viene. Soy optimista. La idea de que Estados Unidos iba a intervenir militarmente en Venezuela, a mí no me dejaba dormir, ¿no? Porque las intervenciones militares que hizo Estados Unidos en Afganistán, en Irak, en Libia, en un montón de países, han resultado un desastre. El gobierno de Estados Unidos, en esta oportunidad, está mostrando una comprensión de Venezuela total. Yo soy absolutamente optimista frente a todo lo que está pasando. Yo creo que a Venezuela se le están abriendo un mundo de posibilidades. Y veo de alguna manera no el ejemplo de Afganistán y de Irak, sino Estados Unidos también intervino en Alemania y Japón, y esos dos países les fue de maravilla, después con el apoyo de los Estados Unidos. Ese es el escenario que yo espero para Venezuela. Pareciera que hay una voluntad firme de ayudar al país a salir adelante de esta crisis política, económica y social que estamos viviendo y que, bueno, que ahora estamos en la circunstancia particular en la que estamos. Ahora, ¿qué están diciendo? Entonces mención ahí a lo que han dicho Marcos Rubio y la señora Lauda Dobu, que lo tengo aquí un poco las cosas que han dicho ellos. La primera cosa que queda clara es que el gobierno de los Estados Unidos entendió perfectamente que una vez extraído Nicolás Maduro, la posibilidad de garantizar el orden público está en manos del gobierno, porque entiende Estados Unidos que el gobierno es el que tiene el monopolio de las armas y el monopolio de la violencia. Es el único que tenía capacidad para mantener el orden público. Entonces están planteando aquí, en primer lugar, una agenda, ¿no?, que tiene la restauración de la seguridad. Dicen, es la prioridad inmediata, implica el control del territorio para detener la violencia o el caos a la salida de Nicolás Maduro. Creo que esto es una interpretación correcta de la realidad que estamos viviendo nosotros. Después, asegurar las fronteras y la infraestructura crítica, refinerías, represas eléctricas y puertos. Bueno, en buena parte de los países donde Estados Unidos ha intervenido, después eso se convirtió en un desastre, atentados contra refinerías, etcétera. A mí me parece que a eso apunta desarticular los grupos armados irregulares.
mantener el orden público mediante una presencia militar y policial coordinada, en este caso bajo supervisión estadounidense. Yo quiero que en el corto plazo eso no necesite la supervisión estadounidense. Después ponen como segundo punto la estabilización económica y cuarentena petrolera. Dicen, desde el punto de vista financiero, la estabilización busca frenar la inflación y recuperar el control de los ingresos. Me parece que es otro objetivo que yo valoro positivamente. Se aplica una especie de cuarentena al crudo venezolano. El plan establece que el petróleo se venda a precios de mercado global, eliminando los descuentos anteriores. Otra buena noticia, es decir, que nosotros podemos vender el precio del petróleo al precio del mercado internacional sin descuento. Dice, esos fondos sean gestionados, auditados de forma transparente para evitar la corrupción. Otra vez, yo creo que eso es una buena noticia. Yo espero que pronto eso lo podamos hacer los venezolanos sin necesidad de que nadie nos esté tutelando. Pero todo esto yo creo que apunta a un aspecto positivo. No solamente eso, Trump reúne las principales empresas petroleras de Estados Unidos para pedirles que vengan a invertir en Venezuela. Bueno, esa disposición de ayudar a recuperar la industria petrolera para nosotros es vital, porque solamente recuperando la producción petrolera nosotros vamos a poder dar el salto a la recuperación de toda la industria nacional. Después hablan de los servicios básicos, particularmente de la red eléctrica y del suministro de agua. Que vengan inversiones a resolver el problema de esos dos servicios básicos que están tan deteriorados e importantes. Después, como punto 3, anuncian la asistencia humanitaria directa. La estabilización, dicen, contempla la entrada masiva de alimentos y medicinas para reducir la presión social. Es un país que está necesitando, un país donde hay hambre, y hay hambre fuerte. Es decir, que el 80% de los venezolanos tiene un ingreso que lo coloca por debajo del nivel de pobreza. Así que haya la disposición de dar una asistencia humanitaria para mí me parece fantástico. Y después el tema de la gobernanza temporal, dicen, durante esta fase el país no entra necesariamente en elecciones de inmediato. La estabilización es el periodo de una administración de transición, actualmente bajo la figura de Delcy Rodríguez, etcétera. Yo quiero que avancemos lo más rápido posible hacia una normalización institucional que terminemos pudiendo los venezolanos ejercer nuestro derecho a elegir el gobierno que más nos convenga. Yo entiendo perfectamente bien, hay gente que se impacienta, hay gente que quiere que las cosas se hagan ya. Yo creo que esto, en efecto, toma tiempo. Creo que el gobierno de los Estados Unidos está leyendo bien a Venezuela y está llevando esto de manera gradual y creo que lo está llevando bien. Del apuro solo queda el cansancio, la impaciencia nos ha terminado provocando muchísimos problemas en el pasado. Hemos querido, yo siempre pongo este ejemplo, Roberto, que creo que simboliza muy bien. Uno, cuando quiere tener un hijo, primero tiene que hacer una tarea que es bastante simpática, bastante agradable, entretenida, y después de que hace esa actividad en pareja, tiene que esperar 9 meses. Es decir, tú puedes querer tener el hijo antes, tú puedes querer provocar un parto a los 3 meses, pero no vas a tener un parto, vas a tener un aborto, y vas a tener que volver a empezar. Mira, en estos 27 años hemos tratado de apresurar, hemos tenido partos prematuros que han terminado en aborto una y otra vez. Si tenemos que tener hoy la capacidad de tener paciencia y de entender que la solución de los problemas no se puede dar antes de los 9 meses, que tenemos que esperar, que tenemos que trabajar y que tenemos que ir construyendo el escenario y el ambiente que permita que la lucha y la convivencia no sea una cosa muerte donde nos tenemos que destruir unos a otros, sino que se vaya creando un ambiente de convivencia política. Porque sin ese ambiente, yo puedo querer muchas cosas en la vida y puedo querer que y repito esto siempre, las cosas en política nunca son como queremos. Es que las cosas en la vida nunca son exactamente como queremos. Es decir, yo tengo una hija maravillosa, una hija chévere, pero mi hija hace cosas que no me gustan. Es decir, no me salió perfecta. Ella quería tener un papá perfecto, tampoco el papá le salió perfecto, porque las cosas en esta vida nunca son exactamente como uno quiere. Y en política muchas veces queremos que todo sea como nos da la gana. Y no, las cosas no son como nos da la gana, son como pueden ser. Y uno lo que tiene que trabajar para que las cosas salgan de la mejor manera, de la manera que el país pueda salir adelante más rápido, que podamos recuperar la institucionalidad más rápido, que podamos recuperar la economía y que esa recuperación económica pueda llegar a todos los hogares de Venezuela, que la gente pueda vivir mejor. Eso toma tiempo, podemos tratar de apurar las cosas y hacer las cosas bien para que salgan lo más rápido posible, pero sobre todo tenemos que hacer las cosas bien y no provocar partos antes de tiempo que terminen en aborto.
Correcto. Bueno, ese mensaje de hacer las cosas bien creo que es un buen mensaje y que el venezolano debería entender de que de aquí en adelante debemos hacer las cosas bien. Pero me queda la duda. La sugerencia es que hacer las elecciones en 9 meses. Bueno, no sé si sea. La verdad que sería maravilloso después de 9 meses, la verdad. Pero bueno, yo sí creo que tienen que darse unas condiciones para que esa elección se pueda dar bien, sin traumas, Completamente de sin... acuerdo. Completamente de acuerdo. Eh, Venezuela necesita mucho más que un cambio político, eso está claro, y lo mencionaste tú bastante bien, y se necesita una transformación profunda, esa transformación cultural en forma de, de relacionarnos en el trabajo, en el vínculo con las leyes, con lo público. Bien lo estabas mencionando durante demasiado tiempo, porque no ha sido solamente estos 26, 25 años, ha pasado mucho tiempo donde la normalización de los atajos sobre el esfuerzo, la cercanía del poder sobre el mérito, la corrupción sobre la honestidad, la reconstrucción del país implica también una reconstrucción de valores que es intangible, no lo vemos tan rápido y a veces los despreciamos por no poderlos tocar, pero que los empiezas les empiezas a dar valor en el tiempo. El trabajo digno que ese trabajo digno vuelva a ser un orgullo, donde trabajar sea orgulloso, sea algo de mérito, que el mérito sea justamente la vía de progreso y que ese robo de recursos públicos enfrente consecuencias reales, que las personas que cometen actos de corrupción estén sometidas a un castigo a la medida de ese acto. En un escenario donde te corresponda conducir el proceso de reconstrucción nacional, ¿qué decisión y señales concretas, ¿no? Deberías darse desde lo más alto de ese nivel de liderazgo para marcar un antes y un después en la cultura donde la honestidad resalte, el respeto a las leyes, la lucha frontal contra la corrupción, que ya estamos hasta aquí de esa corrupción que ha desgastado las instituciones, sea una prioridad en la nación. Mira, buena pregunta, Roberto, y te lo voy a responder así, ¿no? Usted sabe que Bukele demostró en El Salvador que cuando la delincuencia se desata, cuando hay pandillas que se apoderan de la ciudad y hacen lo que les da la gana, es por falta de voluntad política. Porque si tú tienes voluntad política, tú resuelves el problema de la delincuencia porque tienes demasiados instrumentos, tiene el Estado para resolver el problema de la delincuencia. Y eso, de alguna manera, lo demostró el gobierno también aquí. Nosotros tuvimos un periodo terrible de delincuencia y la delincuencia desapareció. Y desapareció no solamente por la migración, que también influyó, aquí hubo mano durísima contra la delincuencia y los índices de delincuencia bajaron. Yo no estoy haciendo esto para felicitar al gobierno. Condeno que el gobierno haya permitido que hayamos sufrido los venezolanos todo lo que sufrimos simplemente porque no tuvieron la voluntad política de mantener el derecho humano a la vida y a la seguridad personal y a sus bienes de forma eficiente. Con la corrupción pasa igual. Es decir, cuando existe corrupción es porque desde el Estado no hay voluntad para combatirla, porque si desde el Estado hay voluntad para combatirla, se acaba la corrupción. Eh, 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 Miles de países, miles no, pero muchísimos países, vamos a utilizar esas hipérboles, han logrado derrotar la corrupción con muchísima eficiencia. Gobiernos Cierto. nacionales, regionales y locales, gobiernos Mm. municipales, que han reducido en países donde ha habido corrupción, han reducido la inflación a nada, han logrado controlar. Porque los mecanismos para mantener un gobierno con transparencia y para administrar los recursos con transparencia están. Es decir, y de eso se ha trabajado muchísimas, muchísimas experiencias exitosas. Cuando un país no adopta políticas de transparencia, porque no quiere. Entonces, son dos cosas en esto. Políticas de transparencia, para eso se necesita voluntad política del Estado. Pero la segunda es sanción, es decir, es castigar la corrupción. Y castigar la corrupción en serio. Y eso requiere voluntad política. Con voluntad política, haciendo esas dos cosas,
tú acabas con la corrupción en Venezuela. La gente piensa, no, es que la corrupción va a existir siempre. Entonces, y te repetí hace un rato esas frases que son terribles, son completamente dañinas. Bueno, y que los políticos roben, pero que hagan algo. Es decir, es una cosa espantosa que se piense así. Había un canto argentino a Perón que decían, ladrón o no ladrón, queremos a Perón. ¿Cómo que ladrón o no ladrón queremos a Perón? Si un presidente es ladrón hay que sacarlo, y hay que sacarlo a matar del gobierno. Se llame Perón, se llame como se llame, no pueda nombrar más nadie. Es decir, tiene que haber una voluntad política y si hay una voluntad política, nosotros erradicamos la corrupción en Venezuela, que es uno de los problemas. La Venezuela tiene varios problemas, tiene problema económico, tiene problema social, urgente. Ahora, ningún problema se va a resolver en Venezuela y nunca vamos a poder construir un país próspero, lleno de oportunidades para todos mientras se mantenga este cáncer de la corrupción que se ha multiplicado y se ha agravado cada vez peor. Es decir, la corrupción tiene que ser una prioridad, combatir la corrupción, y creo que esta es una batalla también que podemos ganar si tenemos un liderazgo político que desde la jefatura del Estado, bueno, tenga la voluntad firme de acabar con esto. Sí, creo que forma parte también de ese cambio cultural que tú mencionabas. Sí, claro. Está completamente relacionado a que el venezolano entienda de que es un proceso de cambio, es un proceso de mutar, de transformar, de nuevamente renacer, renacer en una Venezuela distinta, renacer en una Venezuela donde estos valores y estas actitudes, estos comportamientos van a ser premiados por encima de cualquier otro comportamiento social y que los comportamientos de corrupción inadecuados, irregulares, van a ser castigados, pero para eso se requiere ese líder, esa persona que tenga la capacidad suficiente para hacerlo y comparto contigo completamente eso. Eh, en este punto, pero Pablo, los venezolanos están cansados. Esa es una realidad, eso no lo podemos esconder. Son demasiados años de sufrimiento, de lucha, de tener que vivir, y yo me incluyo también ahí, de tener que vivir de ese daño que ha ocasionado la corrupción. Cada día que pasa sin que tengamos una nueva salida, oportunidades nuevas, hemos perdido muchísimo. Y no se trata de mirar desde la orilla, sino se trata también de buscar cómo podemos involucrarnos, de aportar, de poner pie y trabajar por esa nación que queremos. Frente a esta realidad, ¿qué les dirías a los venezolanos que aún tienen la preocupación de la represión política para que comprendan que ya no hay que tener miedo, que la participación activa en esa reconstrucción de Venezuela no es una opción, sino es un deber de todos los que quieren un país distinto, un país nuevo, un país creciente, pujante? Mira, la gente que tiene temor por la represión del gobierno, yo le diría lo siguiente, ¿no? Yo el año, voy a contar una historia absolutamente personal e íntima. Yo en diciembre del año pasado estaba publicando videos donde hago críticas muy fuertes al socialismo y al gobierno. Yo nunca entro en el plano personal, mis ataques no son a las personas, mi ataque es al sistema, al modelo socialista que empobrece y que genera todas estas calamidades. Pero yo siempre, además, lo hago en un tono de respeto, siempre es mi característica y no la voy a cambiar por nada. Eh, pero hice unos videos que estaban fuertes y la verdad es que en ese momento había un momento bastante tenso. Y a mí se me acercaba mucha gente a decirme, mira, cuidado con tus videos, el gobierno te va a venir a buscar y te van a meter preso y no sé cuánto, ¿no? Y me acuerdo mucha gente que iba y buscaba a mi mamá a decirle, mira, ponle reparo a Pedro Pablo y tal, que no siga publicando esos videos que son bueno, con todas las amenazas que había. Y esas conversaciones estuvieron en mi presencia. Y cuando mi mamá no decía nada, cuando la gente se iba, ella se volteaba y me decía, tú estás diciendo cosas demasiado importantes, tú no puedes dejar de decirlas, tú tienes que seguirlas diciendo. Y después me decía, lo que vaya a pasar está en manos de Dios, no está en manos tuyas. Para tú no puedes dejar de decir las cosas que estás diciendo.
yo tengo una fe, una confianza absoluta en que todo esto al final es la voluntad de Dios la que se va a imponer y yo creo que lo que tenemos es que apostar todos a que esto va a salir bien y va a salir bien. Yo no tengo ninguna duda de que estamos encaminados a una transición que va a terminar en buen puerto. Tengo toda la confianza, tengo toda la fe puesta en que todo esto que está pasando va a ser para bien y que vamos a lograr tener muy pronto un país próspero. Yo nunca juego al fracaso de Venezuela, yo siempre juego al éxito de Venezuela. Es decir, yo entiendo que la lucha por el poder no significa, es decir, hay políticos que entienden el poder como un fin, entonces buscan el poder como un fin y eso en una buena medida explica el problema que tenemos hoy en Venezuela. Los que están en el poder ven el poder como un fin, el país está destruido, hay un montón de pobreza, la economía en ruinas, pero a ellos no les importa eso porque ellos lo que están es aferrados al poder porque lo que buscan es el poder en sí mismo. Y el poder es un instrumento, no es un fin. Es decir, un político tiene que buscar el poder porque el poder te da las herramientas para transformar la sociedad, para mejorar las condiciones en las que viven las familias, para generar oportunidades de progreso, de bienestar. Eh, entonces, cuando tú tienes la visión del poder como servicio, la lucha por el poder no es agónica, porque pasa a ser una lucha completamente distinta. Decía el Libertador, el mejor gobierno es el que trae la mayor suma de felicidad a sus ciudadanos. Bueno, el objetivo del poder tiene que ser tratar de proveer a los ciudadanos la mayor suma de felicidad y así entiendo yo el poder. Creo que se están abriendo las puertas a Venezuela a un camino completamente distinto al que veníamos transitando. Creo que viene una Venezuela productiva donde va a haber crecimiento económico, va a haber oportunidades. Si las sabemos aprovechar, vamos a poder construir un país maravilloso en muy corto tiempo donde la gente va a poder superar la pobreza y vivir con dignidad. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Me quedo con ese mensaje final. Creo que hay que reconocer que las madres por sabiduría tienen esa capacidad de transmitirnos lo correcto, lo que se debe hacer. No hay que obviar un mensaje que viene de una persona que realmente quiere lo mejor para su hijo, quiere lo mejor para hacer. Y es un mensaje que tomo para mí y creo que para muchos sería un buen mensaje. Sigamos luchando que el camino que estamos construyendo es el correcto, es el que se debe hacer y Venezuela en algún momento podrá ver los beneficios de esta lucha que se está haciendo. Pero Pablo, muchísimas gracias. Siempre encantado de tenerte aquí en el canal y bueno, es tu canal. Bienvenido siempre. Gracias, Roberto. Un millón de gracias por la invitación y gracias además por todo el esfuerzo que tú haces por producir contenido que ayude al país y que oriente. Yo creo que todos los que estamos haciendo este trabajo estamos contribuyendo muchísimo. Todos podemos contribuir mucho, cada uno de nosotros. Mira, yo siempre lo digo, el que nos está viendo, el que está viendo este programa, ¿a ustedes les parece que lo que estamos diciendo vale la pena? Divúlguenlo, compártanlo. Todos nos convertimos en dueños de un pequeño poder mediático. Es decir, antes los dueños, los medios concentraban el poder, ahora el poder está en nosotros con las redes sociales. Bueno, trabajemos por divulgar toda la información que vale la pena, los contenidos de valor que ayudan a orientar y encaminar el país y yo te felicito a ti por todo lo que tú haces desde tu espacio. Gracias, y bueno, y gracias por también mencionar que es importante compartirlo, porque esta es la forma de poder transmitir una información que puede ser valiosa para, tal vez para Claro. personas que no estén tan directamente relacionados al tema de las redes sociales y que, bueno, puedan ver en esta conversación y esta información un tema valioso para cambiar el chip, salir un poco Así es. de ese estancamiento que se tiene. Pero Pablo, Un abrazo, siempre Roberto. agradecido. Un fuerte abrazo.